Es un porcentaje, ¿no? Pero atrás de ese porcentaje hay miles, cientos de familias que viven en condiciones realmente muy pero muy malas. El 35.4%, hay más de 7.700.000 argentinos que viven abajo de la línea de la pobreza, en la indigencia más absoluta. Para hablar de estos temas y ver básicamente cómo se hace para por lo menos frenar, minimizar todo esto e ir, por supuesto, de a poco solucionándolo, vamos a hablar con el doctor Juan Massot, que es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador, que, como ustedes saben, elabora un índice de bienestar económico y social que brinda una información muy pero muy completa. Doctor Massot, buen día. Guillermo Hagestrom lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo, buen día a todos. Bueno, doctor Massot, ¿cómo se hace para que un 35, casi 35.5% de los habitantes de nuestro querido y adorado país no vivan en esta situación tan desesperante en algunos casos, ¿no? Sí, es una problemática de larga data. Sí. Ya desde la época de la hiperinflación, para los memoriosos, la pobreza y la situación, diríamos, de indigencia de la Argentina había subido un montón. Sí. Y eso se redujo recién cuando vino la convertibilidad y estabilizó los precios. Es un dato ese, ¿no? Y sí, porque claro, porque significa, significa que la inflación es un factor crucial, ¿no? Crucial. Lo mismo ocurrió, se acuerda, después del 2001. Tuvimos un salto de inflación no tan importante, pero después empezó a mejorar cuando la inflación bajó nuevamente a un dígito. Claro. Lo mismo ocurre con el empleo. Cuando la gente comienza a tener empleo o los salarios reales comienzan a subir, son las tres variables que le determinan la posibilidad de que mucha gente pueda salir de esa situación. Entonces, donde uno tiene que hacer foco es en la situación macroeconómica. Si la economía crece y con baja inflación y se genera empleo, aunque sea de a poquito el empleo, porque muchas veces lo que tenemos es gente que está subempleada, es decir, gente que no está pudiendo cubrir todas sus horas o está de licencia porque la empresa no está trabajando al ritmo que corresponde. Pero esos son los tres factores fundamentales para que la gente esté mejor. Trabajar y con ingresos dignos. Doctor Massot, más allá de esto, que por supuesto es lo deseable y lo que hace que los países verdaderamente crezcan, la generación de empleo genuino, ¿no? Porque ha habido mucha creación de empleo o incorporación de nuevos empleos públicos, que eso también hace que el gasto público suba en exceso y también es uno de los factores que desestabiliza el valor de las monedas, ¿no? A través de la inflación. Pero sí. ¿cómo la ayuda social enorme que se da? Porque más allá de todo, de la inflación y de todo, ayuda social hay. ¿Esta ayuda realmente es un paliativo a tener en cuenta o simplemente es algo como para que ya la gente directamente no se caiga al agua? Bueno, en cierta manera las dos cosas. Por un lado, le brinda un dinero mínimo a la población para que a la población que no está pudiendo tener ingresos de fuentes laborales o no le alcanza para poder adquirir los bienes mínimos indispensables para vivir. Claro. Y por supuesto, la inflación eso se lo carcome y por lo tanto no logra, cuando llega a mitad de mes o a fin de mes, se nota que la plata no está alcanzando, por más que las madres o los padres logren encontrar y rebuscársela para encontrar, mercadería, bienes en los lugares más baratos. Entonces uno sabe que posiblemente la gente estaría mucho peor si no se dieran esos subsidios, esas ayudas a los grupos sociales más vulnerables, a condiciones macroeconómicas que no son buenas. Sí. Entonces, bueno, el asunto es, nuevamente, como usted decía recién, es decir, ver cómo la economía sale adelante, crece con baja inflación y se generan puestos de trabajo de mejor calidad posible. Y con respecto al empleo público, es verdad, a veces hace falta en algunos lugares, en hospitales, en escuelas, etcétera,
porque la población aumenta y se necesitan más enfermeras, se necesitan más maestros, etcétera. Y a veces hay que ampliar los servicios, o sea, que haya más servicios de justicia en algunas localidades que no los hay, o que llegue cierta infraestructura y hay que contratar gente que la atienda o que los mantenga esos servicios, ¿no? De cloacas o demás. Pero también hay mucho empleo que por ahí no es necesario con los avances tecnológicos y demás que se han producido en el mundo en los últimos 20 años. Pero también hay una de cal y una de arena, ¿no? Otra diríamos, otra variante es que muchas provincias, por ejemplo, que son las que han aumentado mucho el empleo público, más allá de las demandas sociales en materia de educación, salud o infraestructura, que se necesita personal para eso, también es verdad que los sectores privados, porque no crecen suficientemente o porque no son sectores que demandan empleo, no generan empleo suficiente. Entonces, a veces allí las demandas sociales son también de empleo y si el gobierno tiene unos pesos que le sobra, genera esos puestos de trabajo para paliar la situación. En vez de darle un subsidio social, le da un empleo acotado o de poca productividad, pero que la gente se siente un poquito mejor que recibiendo un mero subsidio. Tiene un horario de trabajo, hace una tarea pequeña, pero la hace. Entonces, a cierta manera, devuelve algo a la sociedad que la está ayudando para seguir adelante con su vida, con sus hijos y demás. Son situaciones que no son felices. Los caminos, como bien usted lo dice, son paliativos, son mecanismos de ayuda, es como una persona que camina con muletas, ¿no? Argentina muchas veces camina con muletas y a veces no con una, sino con dos. Y eso hace que perdamos la fortaleza incluso en las piernas, que como usted decía, el sector privado, ¿no? Que a veces, bueno, ya las piernas están debilitadas y no pueden sostener el cuerpo. Y ahí el peso del gasto público es muy significativo y eso hace también que el dinamismo privado, sobre todo el sector más formalizado, que le cae todos los impuestos, que las tasas de interés son muy elevadas, no se puede financiar, bueno, hace que no vaya para adelante, no pueda vender, no pueda ganar plata y tampoco, por lo tanto, contratar gente. Doctor Mazzotti, estas discusiones que se dan en la cosa diaria, ¿no? En la cotidianidad de las discusiones de cualquier argentino, bueno, el Estado tiene que hacerse cargo de tal cosa, el sector público tiene que enfrentar tales y cuales problemáticas. Ahora, si no hay una generación genuina de empleo por parte de los privados y hay un peso impositivo enorme en los privados, el Estado deja de existir, porque el Estado somos lo que cada uno de nosotros aportamos. Eso es el Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un Estado que también está completamente empobrecido para afrontar esta situación? ¿Hacen falta medidas de shock realmente fuertes como para que se pueda de alguna manera, cuanto menos, frenar esta situación que parece avanzar cada vez más rápido, ¿no? Le respondo las dos preguntas porque son sumamente importantes. Todo lo que me está preguntando es importante y, claro, ameritaría un programa completo. Pero yo le comento estas dos cuestiones que usted menciona. Por un lado, los reclamos sociales de un Estado presente en prácticamente todo. Quiero vivienda, quiero esto, quiero lo otro. Y la verdad es que el Estado no puede abordar más. Ya se ve que el gasto público es enorme y aun cuando se pueda refinanciar la deuda y bajar el peso de los intereses, no va a alcanzar para que todos los argentinos al Estado le dé una vivienda digna. Por ejemplo, que uno tenga derecho a la vivienda digna no significa que el Estado la tenga que proveer. ¿Se entiende? Si uno tiene derecho a la alimentación no significa que el Estado de la Nación, la provincia o el municipio lo tenga que proveer. Son derechos humanos. Pero no significa que el Estado tenga que ir y ponerle la plata para que tenga la vivienda. A veces eso lo puede hacer el Estado, si tiene los recursos, y otras veces no. Tiene que crear las condiciones para que esa familia pueda salir adelante con la ayuda de sus vecinos o con la misma ayuda del municipio, de la provincia, salga adelante, pero no le puede regalar a cada uno una vivienda. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos lo entendían perfectamente a eso. Hoy ya parece que eso ha entrado en una nebulosa, en una confusión.
Por otro lado, lo que usted me comenta de shock o gradualismo, diríamos, por frente al shock está el gradualismo. Sí. Y lo que ha demostrado la historia, no solamente en la Argentina, sino en general, en los países que tienen complicaciones serias, es que el gradualismo es muy difícil de llevar a cabo, porque se requiere, por ejemplo, 10 años. Y hay situaciones que hay que resolverla ya. La inflación, como dicen algunos, o la matás o te mata en la Argentina. Sí. Entonces, decir que la Argentina va a regular la inflación durante 10, 15 años para llevar a un dígito bajo dentro de 15 o 20 años, da un poquitito la idea de fantasía. Ya hemos visto programas graduales en la Argentina y que han fracasado porque la gente se da cuenta que no puede recuperar el poder adquisitivo, las empresas siguen pensando que no se recupera el país, que esto no está siempre en el mismo lugar. Entonces creo que algunas cuestiones, puntualmente la inflación o las tasas de interés, tienen que alcanzar rápidamente un nivel razonable para que el comerciante, el empresario, el chacarero, los empleados puedan ver que hay un futuro de acá a un año, diríamos. Sí. Si no, es muy difícil planificar y creer que al año siguiente uno puede estar un poquitito mejor, diríamos, ¿no? Ni hablar si la inflación en vez de subir, en vez de bajar, sube, o si las tasas se mantienen altas, por más que sea un plan gradualista, el que aplique la próxima administración, sea la de este gobierno actual el próximo, la verdad es que la gente se va a poner muy impaciente y con razón. A mí me parece con razón. Sí. Porque no se puede vivir con alta inflación en la Argentina. La alta inflación conduce siempre a un empeoramiento de las condiciones sociales, de las ventas, la imposibilidad de que los empresarios puedan planificar y por lo tanto invertir. Es decir, si uno tiene una tasa de interés muy elevada, una tasa de inflación muy elevada, ni siquiera una persona que tiene un almacén y que quisiera más mercadería dentro del almacén está dudosa si la gente le va a poder comprar. Sí. Ni hablar si usted quiere invertir en ampliar un taller o una fábrica o comprar o alquilar otro lote para cultivar. Por supuesto que hay algunas producciones que dependen de la demanda de China, de la demanda del mercado mundial, diríamos, o de precios internacionales, y eso ahí uno entra a jugar otras variables. Pero aún así, no siempre la incertidumbre en el empresario y en las familias hace que uno se quede lo más tranquilo posible, ¿no? Es decir, sea el comportamiento precautorio que se le denomina, o sea, uno es cauto, no gastes, no compres el próximo auto, esperá, o no te metas en este negocio todavía, esperá a ver qué pasa. Por eso tiene que haber, como usted dice, por lo menos para algunas variables macroeconómicas, tendría que haber algo que se asemeje a un shock. Claro. Es decir, que la inflación baje bastante rápidamente, o que se vea que va a bajar rápidamente, y que la tasa de interés, por lo tanto, también baje rápidamente. Porque en este momento estamos en el peor de los escenarios, ¿no? Un escenario de inflación altísima con una recesión muy fuerte, ¿no? Una estanflación absolutamente ya definida, y esto evidentemente es el peor de todos los escenarios posibles, ¿no? Sí, y con unas tasas de interés elevadísimas. Claro. Porque en otra época uno tenía recesión, tenía alta inflación, pero las tasas de interés eran reales, ¿no? La tasa de interés menos la inflación eran negativas. Aunque no había mucha plata, los bancos no tenían mucha plata para prestar, pero generalmente el comerciante o algún empresario lograba algún financiamiento y con eso podía seguir un poco adelante, ¿no? Claro. Pero hoy las tasas de interés son muy, muy altas en términos reales. Entonces no hay rentabilidad que alcance. Ahora, doctor Massot, ¿cómo debería ser el gobierno o el futuro, la administración que sea para redireccionar o reasignar determinadas partidas? Porque por un lado se habla, y el otro día estuvo aquí en Pilar el doctor Facundo Manes, hizo mención a 2 o 3 puntos muy interesantes, ¿no? Cuando la salud está bien apuntalada y se le dan los recursos imprescindibles, a la educación lo mismo, hace que muchos de los parámetros y de lo que ahora está mal empiece a mejorar. La salud pública es importantísima, la infraestructura, por ejemplo, en cloacas, en agua corriente,
hacen que todo se genera como una especie de círculo virtuoso que mejora la calidad de vida, y eso hace que la gente se enferme menos y que el Estado obviamente gaste menos, por ejemplo, en salud. Ahora, ¿cómo se hace para que esto sea posible? ¿Se debe redireccionar la forma de gastar? O, por ejemplo, en estos días uno, claro, en los momentos de crisis y sobre todo cuando aparecen estos porcentajes a los cuales después lamentablemente nos acostumbramos, ¿no? Pero mucha gente decía, bueno, ¿por qué no volvemos otra vez al 1 a 1? Esa famosa fórmula que durante algunos años, convengamos que dio resultado y logró que mucha gente desconociera lo que era la inflación, porque realmente se controló la inflación. Después, por supuesto, hubo tal vez exceso de gasto público de la misma forma, etcétera, etcétera, y eso se desvirtuó. Por ejemplo, una dolarización, ¿sería algo viable en este momento o no? Le respondo los dos puntos, sí. Trato de responder, ¿no? Para usted y para la audiencia. En el primer caso, del redireccionamiento del gasto, por un lado, como usted cita, en una situación de crisis, a veces se nos hace, al hacedor de política pública, se le hace difícil redireccionar, porque como en todos lados usted tiene un pequeño incendio, sí. Entonces no sabe dónde sacar. Entonces, ahí el punto más importante, más allá que en algunas partidas puntuales uno pueda reasignar, sí. O dice, bueno, esto no es tan imprescindible, veamos esto, que son a lo mejor los merenderos, o las vacunas, que no falten las vacunas y se distribuyan mejor, sí. O atender ciertas necesidades por ejemplo, de alguna infraestructura mínima, que no les pase nada a los niños en las escuelas, claro. O un cruce de ruta que sabemos que es fatal. Entonces allí la priorización de los pocos recursos que quedan, asignarlos muy bien. Eso es así, pero claramente salir de la crisis es fundamental para que el Estado tenga los recursos y los pueda asignar eficientemente, pero porque tiene además más recursos. Y el segundo elemento que usted cita, coincido, es decir, el gradualismo es interesante como salida en la medida que los agentes, es decir, los empresarios, las familias y demás, los inversores, no solamente los extranjeros, sino fundamentalmente los empresarios ahorristas locales, les crean. Y crean que va a ser todo mejor y se quedan en pesos y comienzan bueno, abren un nuevo local o contratan un empleado más, etcétera, porque creen que las cosas van a andar mejor. Y en cambio, y cuando eso a los pocos meses o a los pocos trimestres no se da, la gente se da cuenta que no marcha bien. Entonces se quedan expectantes. Hasta que, bueno, claramente es como algo que se termina en una profecía autocumplida, porque como todo el mundo se queda parado, finalmente el auto choca, diríamos, ¿no? Y si el gobierno no logra cambiar ese ritmo de generación de confianza, tomando medidas apropiadas, efectivamente la crisis sucede. Claro. La idea de un plan de shock, creo que, si bien no se escucha mucho entre justamente las personas que podrían ocupar cargos públicos o que ocupan cargos públicos actualmente de relevancia en materia económica, sí. Lo cierto es que la sociedad sí lo está reclamando. Cada vez que uno escucha a colegas suyos, a personas, empresarios y demás, ¿y por qué no explican algo rápido? Algo que baje drásticamente la inflación, baje las tasas de interés, un poco lo que conversábamos recién. Sí. Yo creo que la sociedad está reclamando algo y que por alguna razón o no nos escuchan, o bien ellos saben más de que puede eso tener algún daño que nosotros no conocemos. Que eso también es factible, vio que uno también es limitado en la comprensión, hay información que uno puede no tener o disponer, y es cierto en ese sentido que en el clima mundial, en la opinión pública mundial o de los especialistas en materia macroeconómica, hoy se piensa que los planes de shock no son positivos, o sea, no dan los resultados que se esperan, sino que hay que ir por el gradualismo. Pero la Argentina no necesariamente se adecua a eso. Usted sabe que tenemos la segunda inflación más elevada del mundo, sí, hace un montón de años, claro,
sea, no, esto no es Suiza, esto no es un rebrote inflacionario en Australia, acá no, es otra historia, o un rebrote inflacionario en Uruguay, sin ir más lejos. Estamos hablando de otras tasas, de otra sociedad, que ha sido en los últimos 40 años muy expoliada por la inflación, por los defaults y demás. Y como usted dice, a lo mejor un plan de shock bien armónico, bien coherente, con los equipos adecuados, que las decisiones se tomen y que no haya 20 personas opinando con igual rango de ministros sobre la cuestión económica, porque si no termina siendo un caos. Claro. Y enmarcado en un plan de desarrollo, donde un elemento importante sea la generación de empleo, en todo el país, no en algunas zonas. Generación de divisas, absolutamente central en Argentina. Bueno, lo que ha salvado de alguna manera y ha hecho que la situación no haya sido peor, es aquello que uno siempre se lo atribuye a Dios. Tenemos una buena cosecha y eso parece que no, pero nos va salvando. Es un poco así, ¿no? Las buenas cosechas, en definitiva, aportan una cantidad enorme de dólares genuinos, ¿no? Exactamente, fíjese, usted mencionaba nuestro índice de bienestar económico y social, el que sí. elaboramos en el Instituto de la Facultad de Ciencias Económicas sí. y Empresariales de USAL. Allí se ve clarísimo, en el segundo trimestre de este año, para sorpresa de casi todo el sí. mundo, o de todos, sí. el índice de bienestar mejoró. Es decir, pero si estamos peor, ¿y qué sucedió en el segundo trimestre de este año? El producto o la producción del campo, sí. un poquitito de lo que es hidrocarburo, aumentó sí. 46% con respecto al año anterior. Claro. Y ese boom, diríamos, de la cosecha, también está el sector frigorífico, algo también. La exportación de la carne se recuperó muchísimo, por ejemplo. Muchísimo, y se espera que siga creciendo, si Dios quiere, que siga creciendo porque es un sector dinamizador de gran parte del país. Todo lo que va desde La Pampa, y algunas son incluso del Comahue, hasta Formosa, está en muchas localidades, hay frigoríficos, hay matarifa, hay criaderos, hay servicios vinculados al sector ganadero. Sí. Es decir, y ni hablar del tema cosecha. Entonces, la cosecha, el hecho solamente que la cosecha, la carne, ¿no? El sector agropecuario y el agroindustrial, sí, sí. sumado a que la inflación bajó, fíjese lo que le digo, de un 3 y pico por ciento promedio mensual a un 2 y pico por ciento mensual, y que mejorara el saldo de divisas del país, ya eso significó un cambio radical en el indicador. Claro. Y eso pegó un poco en el desempleo, que creció pero no tanto. Es cierto, y la caída de la tasa de inflación en ese trimestre hizo que los ingresos, el poder adquisitivo del ingreso de la clase más baja no cayera tanto, cayó pero no tanto como había caído en trimestres anteriores. Claro. Ahí, como ve, lo que usted comentaba, lo que estábamos conversando, ahí está el asunto. Generar actividad, bajar la inflación, generar divisas, porque si no es imposible sostener ni al Estado, al cual se le demandan muchas cosas, y mucho menos la actividad privada, que es la que genera los recursos y los impuestos. Sin duda. Así que ¿Cómo hacer para porque ya no con esto tengo que ir redondeando, ¿no? Pues es interesantísimo el tema, por supuesto, y uno se pasaría el día entero hablando de esto, pero ¿cómo se hace para porque no estamos poniendo ejemplos de, no sé, ni de Alemania, ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos? Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia están mejor, están sin inflación y están con tasas de crecimiento altas. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué deberíamos copiar tal vez como para por lo menos entrar en esa senda de crecimiento y de moderación de algunos parámetros que son injustificados en la Argentina, ¿no? La gente no puede entender cómo acá el 35% de la población pasa hambre. Es una locura esto, ¿no? Sí, mire, usted vio que es como un desfile de modas. Sí. Se habla del modelo boliviano, del modelo uruguayo, sí, del modelo ucraniano para la deuda del dólar, del modelo portugués. Es un desfile de moda. Parece que estuviéramos en VA Fashion Week, ¿no? La Semana de la Moda de Buenos Aires. Es una cosa muy llamativa. Es cierto. Conversando con nuestros alumnos en clase, conversando de estas cuestiones, digo, mire, parece un desfile de moda.
esto nos hace acordar, porque los argentinos somos muy así, de buscar modelos y copiar, y a veces copiamos cosas piolas y otras veces copiamos cosas que no se aplican. Sí. Por ejemplo, las metas de inflación no son aplicables a la Argentina. Claro. Por lo menos de acá a 10 años o 15, si todo va bien, a lo mejor se pueden aplicar. Entonces aplicamos por ahí cosas que funcionan en otros países, pero no las adaptamos al nuestro y a nuestras circunstancias. Claro. Entonces, no es comparable Bolivia con Argentina, así como no lo es Australia o Suiza. Tenemos que adaptarla a nuestro país. Y le digo que con la experiencia que tenemos en Argentina y los grandes economistas que han creado escuela en el mundo, sí, es cierto, en materia de crecimiento, en materia de inflación, en todas las cuestiones que nos preocupan hoy, es rarísimo que le vayamos a copiar recetas a los suecos o a los bolivianos cuando ellos toman lo que hicieron nuestros economistas o nuestros sociólogos. Claro. Es así, estudian muchas veces las cosas que se produjeron acá. Entonces quedaría la impresión que no somos capaces de repensarnos razonablemente, de aplicar cosas razonables. Esta historia, yo me recuerdo hace varias décadas, se quería aplicar cuestiones relacionadas a la relación entre el gobierno federal y las provincias que se habían aplicado en Dinamarca. ¿A usted qué le parece? ¿Que es razonable? No, Posiblemente no. haya algunas ideas piolas, pero nosotros tenemos 150 años de historia de federalismo, sí, y hay grandes autores que los convocan desde el resto del mundo para hablar sobre esto. Exfuncionarios provinciales, nacionales, lo mismo en términos de desarrollo, se ha generado una escuela. sí. La Argentina es escuela Sí. de muchas disciplinas. Entonces me parece que a veces lo que se hace es no convocar a los equipos adecuados, no escucharlos. A veces se los convoca y no se los escucha. Es cierto, Eso es raro también. es cierto. Es como, llama la atención, pero al uno participar periódicamente de cuestiones de políticas públicas o de política económica, se ve que los funcionarios o algunos funcionarios convocan, te escuchan, pero después hacen otra cosa completamente distinta, o Sí. dicen qué bien, qué interesante, y hacen una cosa completamente errónea, Es cierto, disparatada incluso. es cierto. Digo, Sí. esto tiene consecuencias sobre millones de personas, no porque nosotros sabemos más, y a veces es un especialista en otra temática el que está tomando la decisión. Entonces me parece que hay cosas que podemos aprender, y sobre todo lo que usted dijo, ¿por qué nosotros nos va mal y a otros que son mucho más pobres, tienen muchas más limitaciones, les va bien? Tienen menos recursos, en definitiva, recursos naturales, me refiero, que es lo que nosotros tenemos. Claro. Potencialmente tenemos mucho. Ahora, no sé Tenemos si... recursos naturales, Claro. tenemos gente, tenemos mucha experiencia acumulada en Sí. fracasos. No aprendemos de nuestros fracasos, No aprendemos. sino que insistimos a veces en las mismas soluciones o en soluciones raras que no se adecuan a nuestro país. Y les pasa también a las empresas, les pasa a las asociaciones, les pasa a dependencias públicas, que toman decisiones que uno no sabe cómo es que las toman. Y a veces simplemente es porque la gente que toma no es la mejor. Claro. Ahí está el punto. Sí. Elegimos los mejores en el sentido de que puedan llevar las cosas a cabo, ¿no? No que simplemente tengan un gran título, un título de doctor. Sí, ser medalla de oro de una universidad no implica después en la función que se cumple que se le acierte y se la desarrolle como corresponde. Doctor Massot, la última que le hago, y le pido brevedad porque estamos muy recontrapasado ya. Pero ¿cada cuánto, qué frecuencia tiene el índice de bienestar económico y social que la Universidad de El Salvador lanza a la población, digo? Es trimestral. Trimestral. Es trimestral porque nosotros utilizamos información oficial. Ajá. Lo mismo ocurre con el índice de fragilidad externa, el índice de OCUM, Uh-huh. y el índice de inversión privada. Son indicadores que se usan básicamente información oficial y dependemos de las publicaciones del INDEC o del Banco Central de cierta información. Perfecto. Así que una vez cada 3 meses van a recibir nuestros indicadores. No todos se emiten el mismo mes o las mismas semanas. Y después tenemos un informe económico mensual que sí sale alrededor de mediados de mes,
donde hacemos un análisis de la economía mundial y de la Argentina y de cómo están yendo y hacia dónde puede ir.